Uno muy breve. Estas nuevas cosas que están saliendo en Suiza han sido inmediatamente rechazadas y criticadas por las sociedades científicas como la Sociedad de Neurociencias, que ha tenido muchísimo cuidado en establecer reglas para el uso de animales de experimentación. Y justamente esta sociedad ha criticado este tipo de reglamentos nuevos que están surgiendo ahora en Suiza. Y el tercer punto que quiero hacer es, bueno, ¿hasta dónde empieza entonces la vida de los animales? ¿En un virus? ¿En una bacteria? ¿En vertebrados? ¿Hasta qué punto vertebrados? ¿En serpientes? ¿En ranas? ¿En peces? ¿O extendemos la dignidad, como decía ahorita Francisco, con el cual yo estoy en desacuerdo? Pues hagamos todo digno entonces, ¿no? Entonces la piedra también tiene que ser digna y entonces caemos en estas historias, ¿cómo se llama? Lo de que todo el mundo es una sola unidad. ¿Cómo es eso, Francisco? Que todo el universo es una unidad viva. Hay una palabra, ¿no? Entonces vamos, caigamos en esto y entonces resulta que todo es tan digno que no podemos entonces tratar a nadie de manera, ni a nada de manera diferente. Le pasan por favor a Ingrid el micrófono. Y después está el compañero Patricio y la compañera, y yo creo que hasta allí nos va a dar. Bueno, para mí, como es un comentario, porque hicieron nada más preguntas, para mí es más fácil entender la dignidad relacionada con los derechos humanos. O sea, el conjunto de derechos humanos es el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Y tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la no discriminación y una serie de derechos que son muy importantes. En cuanto a la autonomía, creo que ha habido una evolución en el derecho. En un principio, las personas que no tenían autonomía no se les reconoce incluso capacidad jurídica para actuar en derecho. Sin embargo, esta idea del discapaz mental afortunadamente ha ido evolucionando. Desde los años 80 del siglo pasado ha habido un movimiento para el reconocimiento de los derechos de estas personas con cierta discapacidad mental. Y afortunadamente ya tenemos una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se refiere especialmente a las personas con discapacidad mental. Y algo muy interesante que dice esta convención es que hay que graduar esta discapacidad mental. Creo que, y estoy de acuerdo con Ricardo, que no puedes tratar al anencefálico igual que el que tiene una enfermedad de Alzheimer. Ni siquiera debes de tratar igual a los que padecen una enfermedad de Alzheimer cuando empieza a la mitad o al final. Porque al principio un enfermo de Alzheimer pues, se le puede olvidar cómo llegar a un lugar, no tiene noción de se olvida de ciertos acontecimientos de su vida. No lo puedes tratar igual que al final de esa enfermedad, cuando no se acuerda ni de su nombre. Y de acuerdo con esta graduación de la discapacidad viene el reconocimiento de su autonomía. O sea, a la discapacidad mental por un lado se le debe de proteger, pero hasta en la medida de lo posible debe de reconocérsele esa autonomía y protegerla. Y es por eso la tendencia que hay internacional de poder graduar esa autonomía y de que haya distintas figuras protectoras de discapacidad mental. No en todos casos los vas a anular y a descalificar, sino que puedes asistirlo para que tenga un mayor grado de autonomía hasta que ya desafortunadamente llegara a tener necesidad de una representación. Esto era mi comentario. Gracias. Gracias. Un argumento parecido, me parece que es un argumento parecido al que nos presentaste, Gustavo, está en el libro de Peter Singer, que basa la moralidad de los
la consideración moral hacia los animales en ser sensibles o no. Lo que él dice es que lo central es que sean capaces de sentir para entenderles valor moral. Con argumentos muy parecidos a los que usas tú, pero respecto de la dignidad llega a la misma conclusión. Pero a mí siempre me ha parecido insuficiente aquel argumento de Singer, porque me parece que ignora un hecho que es innegable, y es que hay una diferencia moral entre seres humanos y el resto de los animales. Es decir, tú mismo dijiste, tal vez estos animales no sean sustantivamente libres, sustantivamente autónomos. Bueno, esa diferencia me parece central. Por ejemplo, ¿por qué no juzgamos mal a un tigre que mata a un antílope? No de la manera más eficiente para matarlo, sino que él juega con él, lo hace sufrir bastantito, deja que se desangre y al final se lo come. No hay un juicio moral respecto de ese comportamiento. En cambio, sí habría un juicio moral respecto a una persona que se comportara de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Sí hay una calidad moral en las personas que en los animales no está, y que es relevante para la última pregunta que planteas. ¿Cuál es? ¿Por qué no le vamos a extender a los animales la misma consideración moral? Poniéndola de cabeza, ¿por qué vamos a juzgar a los animales de la misma manera que nos juzgamos a nosotros? Pedimos que sean breves para que los ponentes puedan dar una respuesta antes de pasar al receso para comer. Disfruté mucho todas las pláticas, creo que dio toda la vuelta y acabamos en el mismo punto. Dignidad sigue siendo un término relativo a una serie de posturas, y sin embargo me surgió la idea y quería su opinión de los tres acerca de la posibilidad de introducir a cierta teoría, por llamarla así, gradualista en cuanto a la dignidad, lo cual no nos saca, me parece, del problema, porque seguimos teniendo que hablar con especificación de qué tipo de dignidad estamos hablando, y finalmente como que no nos conviene estar usando el término de dignidad. O sea, hay dignidades, hay situaciones que son más dignas que otras, de acuerdo a la serie de circunstancias que establecieron desde el bebé anencefálico, el síndrome de Down, el paciente parapléjico, que es muy distinto que un paciente que ha sufrido demencia, porque parece que todo se reduce a una actividad cerebral íntegra. Si no existe actividad cerebral íntegra de cualquier tipo en animales o no, y esa era un poquito la diferencia con lo que comentó Rubén, de si las cucarachas entraban también o no en esta situación, siendo animales, o del reino animal, pues. Y creo que esa es mi pregunta principal, ¿no? ¿Vale la pena eso? O como mucha gente piensa, ahorita no puedo hacer referencia a agentes específicos, de que todo deriva más bien de la responsabilidad que tenemos nosotros los humanos para las demás cosas, para nosotros mismos, pero para otros humanos disminuidos en sus capacidades, y para otros miembros de la naturaleza, no nada más a los animales, sino el resto global de la naturaleza. Son las dos cosas, el gradualismo existe, o más bien nosotros somos responsables
de ellos y de respetar la dignidad, porque esa es la que nos debemos a nosotros mismos. Última pregunta y pasamos a comentarios de nuestros ponentes. Gustavo, te felicito por la presentación. Me encantaría que hubiera más temas sobre la cuestión de conciencia de los animales, moralidad de los animales, porque es la primera que yo escucho. Creo que yo me estoy yendo 5 pasos adelante en cuanto a la pregunta que quiero hacer en comparación con los comentarios que he estado escuchando entre el público. Mi pregunta, y creo que igual no te va a dar tiempo, pero mi pregunta es, con base en tu presentación y la dignidad animal, luego entonces yo entendería que sería indigno, cosa que yo apoyo, sería indigno de nuestra parte comer a los animales, por todo este panorama que tú mencionas. Entonces, en el sentido de la cuestión de que yo considero que sí es indigno comernos a estos animales con los que compartimos 70 distintos DNA, ¿no? Porcentajes de DNA, más alto los primates, y por ende no entiendo por qué comparar una cosa, podemos todavía llegar al grado de comparar una cosa con un animal, con todo lo que tú ahorita nos acabas de exponer. No sé hasta qué punto en algún momento sería viable poder incluir en este tema de la dignidad animal justamente la teoría de Peter Singer, con base en esta tendencia filosófica del utilitarismo, del especismo, ¿no? Que al final nosotros voluntario y voluntariamente como animales humanos estamos discriminando a los animales, nos discriminamos por el sexo, nos discriminamos por la cuestión de raza, credo, etc. Y al final creo que sin quererlo discriminamos a los animales y enumeramos un sinfín de defectos, por decirlo así, para poder argumentar que seguimos siendo una especie superior sobre ellos. Gracias. A ver, le vamos a dar a Patti Greter la oportunidad de la última pregunta. Sí, es muy breve nada más. Creo que me parece muy difícil aplicar el concepto de la dignidad animal en general. La dignidad de la bacteria, la dignidad de la cucaracha, la dignidad de la araña que matas con un zapatazo, la dignidad de la red, como que me parece que no aplica. Yo creo que lo que aplica en realidad es como el respeto y la contención por no generar sufrimiento en otro ser vivo. Y yo no quiero que el cerdo que luego me voy a comer sufra. Pero yo sé que si mato una bacteria no está sufriendo. Y sé que tal vez un animal multicelular no va a sufrir. Entonces yo creo que es más bien el respeto al sufrimiento, al dolor, a la separación. Hay animales que viven en sociedad y si los aíslas sufren. Yo creo que no deben sufrir por aislamiento, ni por dolor, ni por ensañamiento que uno genere hacia ellos. Pero no podría extender el término de dignidad animal a todo lo animal o a todo lo vivo. Gracias y les damos la palabra a nuestros ponentes para que cierren esta mesa. Sí tienes razón sobre esto. Creo que la dignidad de otras especies pertenece a la especie. Voy a un caso. Creo que los perros tienen conciencia moral. Saben cuando están comportamientos bien y malo y tienen ese sentido. Los gatos no. Tienen actitudes. Así que no es necesario decir que todos los derechos o toda la dignidad es único, pero hay grados, como ha dicho Ingrid. Debemos tratar a seres humanos y a animales de acuerdo con su propia dignidad, reconociendo la dignidad de cada uno. ¿Quién la da? Y de personas también, personas
diferentes, tienen diferentes derechos, tienen dignidad igual, pero derechos diferentes. A ver, son muchas preguntas. Pero, sobre todo las objeciones. Entonces voy a ser muy puntual con las objeciones que dijo Ricardo, porque todas se contestan. Sí. Es cierto, no es igual poner en el mismo... Si me da la impresión de poner al enfermo de Alzheimer, al encefálico, al síndrome de Down, obviamente son casos muy diferentes. El punto problemático para la teoría que hace depender la dignidad y finalmente los derechos humanos, porque lo que se pretende en el concepto de dignidad es servir de fundamento a derechos humanos. El problema para esas teorías es, además, como queda claro en la discusión de Platz y Griffin, que los casos graves de Alzheimer, los casos graves de síndrome de Down o el del encefálico, otros casos, no hay autonomía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No tienen dignidad, no son sujetos de derechos. Esos son los casos problemáticos para esta teoría. ¿Sí? Ahora, graduar en términos de autonomía, tal vez lo podemos hacer. La autonomía no es algo que se tiene o no se tiene. ¿Sí? La autonomía es algo que admite grados. ¿Sí? No es algo que de pronto cuando tienes 18 años tienes autonomía. ¿No? La gente va siendo autónoma en distintos grados. ¿Sí? ¿Se puede graduar la dignidad? Eso no lo sé. ¿Sí? ¿Y los derechos? Creo que no. ¿Sí? O sea, que no podríamos decir, es que el enfermo grave de Alzheimer no tiene dignidad ni tiene derechos. No tiene derechos. Y si dices, bueno, pero lo consideramos por la persona que fue, momento, estás metiendo otro criterio externo. Me dijiste que ibas a usar el de la autonomía y ahora por la fuerza de atrás me metes otro criterio. Estás jugando sucio. ¿Sí? El psicólogo obviamente no tendría... Bueno, a mí me faltó argumentar por la parte más positiva. ¿Sí? Mi ponencia fue más bien negativa. El psicólogo no tendría dignidad, ¿sí? Porque si coincidimos en que la base de la dignidad sería, por ejemplo, la conciencia, aunque ahí también podríamos preguntarnos por qué la conciencia, ¿no? No es un poco arbitrario. Bueno, pero si coincidimos en que es la conciencia, entonces el psicólogo no tiene dignidad. ¿Sí? Pero cuando Ricardo, por ejemplo, que ha argumentado tanto, que es cuando aparece la corteza cerebral a las 24 semanas de la gestación, que entonces tenemos personas, lo que nos está diciendo es cuando hay conciencia. ¿Sí? Entonces, dice, es en ese momento que hay conciencia y hay persona. ¿Sí? Bueno, entonces la base para atribuir dignidad sería esa. Entonces no entra ni el cigoto, ni entran las cucarachas, ni entran las bacterias. ¿Sí? Por eso dije, me enfoco a los animales conscientes. ¿Sí? Tomemos a los vertebrados nada más, pero puede haber otros, ¿no? Los pulpos, tal vez. Esto que se discute de la legislación suiza, sí, tiene que ver con la preocupación por la investigación animal. Okay. Yo creo que cada caso es distinto. El caso por ejemplo, de uso de animales en espectáculos debería tener una justificación para permitirse. Creo que ese caso no lo tiene. ¿Sí? El caso de animales de producción para comer, ese es más cuestionable. ¿Sí? Yo coincido en que sería lo moralmente deseable, ¿sí? Por lo menos que la gente dejara de comer animales que provienen de contextos en los que estos han sufrido. ¿Sí? Y que la gente debería de ser más consciente en qué es lo que se está comiendo y de dónde viene lo que se está comiendo, ¿no? O sea, si yo comiera carne, diría, bueno, si este pobre animal viene de un contexto donde pasó una vida miserable, encerrado en una jaula, etc., yo me estoy haciendo cómplice de eso. No quiero que eso suceda, entonces no lo hago. ¿Sí? El caso de la investigación animal, me parece que ahí tiene que haber justificación.
creo que la puede haber, ¿sí? Pero si queremos que haya una justificación lo suficientemente sólida para que nos diga en qué condiciones se van a emplear animales para investigación, ¿sí? Y con qué fines, ¿sí? Que no sea, por ejemplo, en experimentos que son redundantes o cosas así, ¿sí? Ahora, esto de las relaciones morales entre animales, no, la dignidad es un concepto que vamos a usar los humanos para nuestra relación entre humanos y hacia los animales. No pretendemos que el león que se come al jabalí tenga consideraciones morales al hacerlo. No, se aplica en nuestro trato hacia ellos. ¿Sí? Creo que he respondido más o menos a las objeciones. ¿Sí? No estoy pretendiendo emplear el concepto de dignidad para que influya a las piedras o al ecosistema, etcétera, o incluso a las cucarachas, ¿no? Creo que hay otras razones que no tienen que ver con dignidad, ni autonomía, ni nada de esto, para tener un trato, para tener consideración moral hacia otros seres vivos, ¿no? Hacia los árboles, etcétera, ¿sí? No en términos de dignidad, sino tal vez en términos utilitaristas. Sí, muy brevemente con Bob Hall, la metafísica que he tratado de proponer en el texto es descriptiva totalmente, no es una metafísica principalista desde el punto de vista que creo que tú la estás entendiendo. Por eso mi énfasis en poner el tema de la crueldad, de la humillación y de las necesidades básicas. Pero no estoy pensando en ningún concepto metafísico que pudiera servir de base hacia una pretendida metafísica principalista tipo Become Childress. Y por supuesto tengo muchas objeciones a tu punto de vista, es decir, el caso y en el ámbito jurídico se presentan situaciones en donde un mismo caso puede tener dos justificaciones distintas y ambas razonables. Y para poder decidir cuál de las justificaciones es la adecuada, tienes que tener un criterio. No puede ser el caso nada más el que te va a sacar del problema cuando hay un conflicto de justificaciones. Entonces, me parece que tu posición casuística a la larga es claudicar de la racionalidad. Y lo que yo trato de defender es la idea de, un poco a la John Harris, a la idea de que hay que, en moral, partir de criterios racionales, ¿no? Y por otro lado, me parece que cuando tú señalas que la dignidad, esta última frase me desconcertó mucho, que podemos hacer una diferenciación de derechos, pero no de dignidad, entonces me parece que estás entendiendo la dignidad en un sentido universal, no casuístico. ¿No? Parecería, ¿no? Porque si no tendría que decirme que la dignidad depende de los factores culturales y se acabó. Pero no puede ser que me diga que los derechos son diferentes y la dignidad, pues no. Porque al decir no, me parece que ya estás asumiendo un carácter universal en la idea de dignidad. Con respecto a la pregunta de Francisco, yo cada vez estoy más convencido que el límite, eso que tú hablas de umbral mínimo básico, finalmente es el placer y el dolor. Yo creo que el principio hedonista nos lo debemos tomar muy en serio. Y empato en esto con Patricia Greter. Y en este sentido me parece que se exigen obligaciones hacia animales clarísimas, ¿no? En estos términos. Entonces, no tengo duda. Ahora, la idea de pretender ir por la vía negativa y no por la vía positiva es evitarme este problema que tiene Patricio al final, ¿no? Dimos toda la vuelta para no tener nada con respecto a la dignidad. Yo creo que la vía negativa es quizás, no sé, tengo muchas dudas, pero bueno, quizás sea un camino más franco. Es mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo en qué no queremos que en lo que queremos, en qué nos hace sufrir que en cuáles son los bienes a los que aspiramos. Y por eso me parece que esta vía puede ser, en este sentido, heurísticamente más fecunda para poder dar cuenta de la idea de dignidad. Citar a Primo Levi con la idea de yacer en el fondo me da la idea de que ese yacer en el fondo de un ser humano
significa que es precisamente a ese ser humano, si entendemos bien la vía negativa, es a ese ser humano con el que tenemos más obligaciones. Es ese ser humano con el que los derechos se manifiestan de una manera mucho más prístina, más clara. Es decir, es este aspecto del ser humano el que debemos proteger, el que el Estado debe proteger, con el cual tenemos que tener cada individuo deberes positivos mucho más enérgicos, ¿no? Entonces no es que por estar en esta situación lo hagamos invisible, al contrario, tiene que ser más visible. Entonces esto es lo que me da la posibilidad de que quizás por esa vía negativa este argumento pueda ser sostenido. Y yo sí, una cosa que estaría de acuerdo con Ricardo es que hay casos fáciles y difíciles. A ver, los casos fáciles me parece que tienen que ver con el cigoto, con el anencefálico, con la persona que está, o el sujeto que está en estado terminal vegetativo. Es decir que son dignos me parece que es una retórica que no nos sirve de nada. Simplemente no son seres humanos, no son personas, tienen vida humana si quieren, pero no podemos hablar ahí de dignidad. Entonces lo único que podemos hacer con ellos es no tener un trato, vamos a decir, cruel o incluso diría tratar de no ensañarnos, digamos, ¿no? Y respetuoso. No ensañarnos. Pero en esas situaciones de zona de penumbra, vuelvo al argumento que le daba Patricio, es precisamente con los más vulnerables donde yo diría que los derechos se enfrentan con más necesidad. Muchas gracias. Nina, permíteme un comentario que quisiera hacer antes de irnos a comer. Lo debo haber dicho antes, pero creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de conciencia, porque hay lo que en inglés se llama awareness, que es sensación de dolor y todas estas cosas, y la conciencia, la autoconciencia, el yo, la conciencia del yo, y ahí sí yo no creo que los animales la tengan. Es discutible, pero hasta donde yo sé, creo que no la tienen. Tenemos y eso es un una rato diferencia largo fundamental entre el ser humano y otros animales.